El Señor les bendiga, hermanos, a todos. Un saludo en el nombre del Señor. Me da alegría y me da gozo estar aquí ante ustedes nuevamente con el propósito de compartir el mensaje del Señor. Antes de iniciar, hermanos, quisiera que me acompañen en una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Rogamos, Padre, nos dé su bendición en esta hora que vamos a estudiar su palabra. Pedimos, Padre, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos use para presentar su mensaje y al igual, Padre, pueda este mensaje ser de gran bendición para todos aquellos que lo escuchen. Se lo rogamos y pedimos humildemente en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, nuestro tema de hoy se titula La cosecha ceremonial y su significado. Seguimos con el tema que ya hemos estado compartiendo con ustedes acerca de las fiestas ceremoniales. Y hoy vamos a hablar específicamente de la cosecha. La cosecha, igual que la siembra para los judíos, estaba dentro de sus ceremonias, de sus ritos. Así es que, basados en la referencia que he compartido con ustedes de Hechos de los Apóstoles, la página 12, quiero leérselas otra vez. Hechos de los Apóstoles, página 12, dice así: mediante las enseñanzas del servicio de sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos lo miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Todo el sistema de ceremonias y ritos de los judíos solo era una forma compacta del Evangelio. En ello se encontraba resumido el sistema de la redención. Qué tan interesante es eso, hermanos, y por eso hemos estado ahondando cada vez más y más en estos temas que no solamente eran para el tiempo de los judíos, sino que para nosotros encierran lecciones muy valiosas. En esta ocasión es la cosecha ceremonial. Vamos a ver, hermanos, que la cosecha ceremonial de los judíos está muy relacionada con el juicio investigador, al igual que el día de la expiación. Vamos primero a comenzar ahí en el día de la expiación, Levítico 23, versículos 27 al 29. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. El día de la expiación, hermanos, como ya lo habíamos estudiado en nuestros temas anteriores de las fiestas ceremoniales, ese día de la expiación era un día de juicio. Y era sombra, era figura del día de la expiación final, cuando comenzaría el juicio investigador en el santuario celestial. Dicho sea de paso, que la frase en el versículo 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. ¿Sí? Había una separación. Aquí lo vemos, toda persona que no estuviera, no se afligiera y no estuviera preparado para ese día, era cortado de su pueblo.
Así es que al igual en el juicio investigador se está haciendo una obra de investigación y separando a los justos de los impíos. ¿Sí? Esto es muy importante, hermanos, porque justamente la cosecha, el recogimiento del grano, tiene que ver justamente con el juicio investigador. Voy a mostrar una cita que se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 234, que dice: quizá el observador no discierna ninguna diferencia, pero hay uno que dijo que la cizaña no había de ser arrancada por manos humanas para que no fuera desarraigado también el trigo. Crezcan juntas ambas plantas hasta la cosecha. Entonces el Señor envía a sus segadores a juntar la cizaña y atarla en manojos para ser quemada, mientras el trigo es acopiado en el granero celestial. El tiempo del juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. Está hablando de la cosecha y está diciendo que es el tiempo del juicio. O sea que cuando hablamos del juicio, estamos hablando de una cosecha. Y hoy nuestro tema es la cosecha ceremonial. ¿Sí? Así es que con la ayuda del Señor vamos a aprender algunas cosas muy importantes, hermanos. Ahora yo quisiera leer una cita del Espíritu de Profecía respecto al juicio investigador o la cosecha. Es en la página 488 del Conflicto de los Siglos. Dice lo siguiente: la obra del juicio, que empezó en 1844, debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que debe extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Aquí vemos, hermanos, que esa obra del juicio investigador se hace en favor de los muertos y también en favor de los vivos. ¿Sí? Hasta ahora, como adventistas del séptimo día, tenemos el conocimiento y estamos muy relacionados con ese juicio que comenzó en 1844, investigando los casos de los justos muertos. Pero muy poco sabemos en cuanto a los vivos. O sea que el juicio está en dos partes, una parte con los muertos y otra parte con los vivos. Hasta que esa obra se complete de juzgar muertos y vivos, entonces terminará el juicio investigador. Así es que, hermanos, como ya hemos visto que la cosecha tiene que ver con el juicio investigador, así lo vamos a ver, que hay una cosecha de justos muertos y hay una cosecha de justos vivos. ¿Por qué? Porque es lo que estamos diciendo del juicio investigador. Y a través de este estudio vamos a comprender esto que estamos diciendo. Para eso, hermanos, vamos a recordar un poco, recordándoles porque ya en los temas anteriores ya explicamos detalladamente de cada rito, cada ceremonia que los judíos celebraban. Hoy nos vamos a enfocar solamente en la cosecha. ¿Sí? En el primer mes, el día 18 del primer mes, los judíos ofrecían una ofrenda. Se llamaba la ofrenda de la gavilla mecida. Antes de meter la hoz para recoger la cosecha de los primeros frutos, entonces se traía al sacerdote un manojo de cereal de la cosecha, un manojo, y entonces se mecía como una ofrenda antes de meter la hoz a la cosecha de los primeros frutos. Ellos llamaban la gavilla de los primeros frutos. 50 días después de que se ofrecía esa gavilla, entonces venía otra fiesta para los judíos que la llamaban la fiesta del Pentecostés, y ahí ofrecían 2 panes mecidos, ¿sí? 2 panes mecidos como ofrenda ante el Señor con levadura. Fíjense bien, hermanos, estos 2 panes que se ofrecían 50 días después de la gavilla
ya era una ofrenda o era un símbolo de una cosecha terminada. ¿Ok? La cosecha de las primicias tenía dos ritos. Uno antes de meter la hoz, la gavilla mecida, y el otro al final de la cosecha, los dos panes mecidos. ¿Ok? Todo eso era sombra, todo esto era figura. ¿De qué era figura? Bueno, hermanos, vamos a verlo. Vamos a hablar de la gavilla mecida, ofrecida el día 18. ¿Sí? Vamos a ir a el libro Deseado de todas las gentes, la página 729 y 730. Ahí vamos a estar leyendo estas partes que son muy importantes, y es de la resurrección del Señor Jesús. Vamos a leer primero el texto bíblico en San Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. El Deseado de todas las gentes, en la página 729, dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. Muy importante, hermano. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. ¿Okay? El mismo día, el día 18, el día después al día de reposo que se ofrecía esa gavilla, el Señor Jesús resucitó, y junto con él esta multitud. ¿Sí? Ahora, ellos eran como símbolo, esta gavilla, el Señor Jesús y los que con él resucitaron eran símbolo, pero de los que dormían, las primicias de los muertos. Eso es la obra que se lleva a cabo en el juicio investigador, una obra con los muertos y una obra con los vivos. Y eso es lo que nos muestra la cosecha ceremonial en su significado, ¿sí? En su significado. Aquí es lo que dice el Deseado de todas las gentes. Estamos analizando la obra primeramente de los muertos. Y aquí dice que es el Señor Jesús y los que con él resucitaron. Ellos eran símbolo, primicia de aquellos que dormían. Dice así: estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que la gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante del Señor. Ahora recuerden, hermanos, en la cosecha de los judíos, recuerden que la gavilla de los primeros frutos, ¿verdad?, apuntaba a una cosecha todavía que tenía que hacerse. Así, el Señor Jesús y los que con él resucitaron estaban apuntando a una cosecha que se había de hacer de primeros frutos. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que era una ceremonia antes de meter la hoz al grano o a la cosecha, y una ceremonia al terminar la cosecha. Así es que vemos aquí, el día 18 viene la resurrección, y dice la Biblia en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 versículo 3, dice lo siguiente: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que el Señor Jesús resucitó, estuvo con sus discípulos 40 días hablándoles del reino de Dios. Y hay una cita aquí en Testimonios para los Ministros, en la página 170. Testimonios para los Ministros, página 170. Dice: especialmente deben orar los hombres porque el Señor elija sus instrumentos y bautice a sus misioneros con el Espíritu Santo.
Durante 10 días oraron los discípulos antes que viniera la bendición pentecostal. Se necesitó todo este tiempo para que pudieran comprender lo que significaba ofrecer una oración eficaz, acercarse más y más a Dios, confesar sus pecados, humillar sus corazones delante del Señor, contemplar a Jesús por la fe y ser transformados a su imagen. Cuando la bendición vino, llenó todo el lugar donde estaban reunidos y dotados de poder, salieron a hacer una obra eficaz para el Maestro. 40 días el Señor Jesús con sus discípulos después de la resurrección y 10 días que ellos estuvieron reunidos en el aposento alto, rogando por la bendición del Señor, rogando por el Espíritu Santo, rogando para que sus vidas fueran transformadas a semejanza del Señor Jesús, rogando por ese poder que los iba a capacitar para que pudieran salir, ¿verdad? Y con gran poder predicar el Evangelio. Así es que 40 y 10 nos dan los 50 días. 50 días después de que la gavilla se ofrecía, recuerden, 50 días después de la resurrección, entonces vino el poder del Pentecostés en el aposento alto. Y dice la Biblia, en Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, ¿sí? La gavilla mecida, el Señor Jesús y los que con él resucitaron, solo eran símbolo de una cosecha que tenía que recogerse. ¿Cuántos fueron de esa cosecha? 120 en número, los que estaban en el aposento alto y que recibieron el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. En el mismo día que se ofrecían esos 2 panes mecidos con levadura, en ese mismo día descendió el poder del Espíritu Santo. O sea que esos 2 panes que se ofrecían al final de la cosecha, mostrando una cosecha terminada de primeros frutos, eran símbolo de los 120 que recibieron el poder del Espíritu Santo. Recuerden, en el mismo día que era derramado el poder del Espíritu Santo, fue en el mismo día que los judíos ofrecían esa ofrenda de los panes mecidos, en ese mismo día descendió el Espíritu Santo sobre los 120. Ahora bien, aquí se completaba la cosecha de los primeros frutos, pero de los muertos, ¿sí? De los muertos. Venía una cosecha de segundos frutos. ¿Quiénes fueron? Bueno, aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vino el Espíritu Santo, fueron capacitados los apóstoles, y en un solo sermón que el apóstol Pedro predicó, dice que se convirtieron más de 3,000 personas. Y el versículo 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se hizo una gran obra, hubo una gran cosecha de almas después de que los 120 recibieron el poder del Espíritu Santo. Y aquí entonces vemos que después, en ese tiempo, vino la cosecha de los segundos frutos de los muertos. Ahora, esos segundos frutos de los muertos desde los días de los apóstoles hasta hoy, porque hoy se sigue llevando adelante el juicio investigador con los muertos. Esa obra sigue aún, ¿verdad? Porque hay gente que sigue muriendo y están siendo sus casos tomados en el juicio investigador de los muertos que se lleva a cabo hoy. Pero hermanos, como dijimos, ¿verdad? No solo hay una obra prefigurada en la cosecha ceremonial para con los muertos, sino también para con los vivos, porque el juicio investigador analiza y toma los dos, muertos y vivos. Así es que ahora de esta parte aquí del cartel encontramos ahora esa parte que tiene que ver con los primeros frutos de los vivos y los segundos frutos de los que no van a morir, ¿sí? Aquí en esta imagen vemos la visión que se le mostró al apóstol Juan en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, donde se le muestra este trono, esta sala donde se lleva a cabo el juicio investigador. Está el Padre en el trono, está el Cordero frente al trono,
están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, y dice la Biblia que alrededor del trono se encuentran millares y millares de ángeles alrededor, que no vemos aquí porque pues son muchos, pero también dice que sobre el trono se encuentra un arco iris. La obra del juicio, recuerden hermanos, es lo mismo que la obra de la cosecha. Y en la cosecha ceremonial, en la cosecha que los judíos celebraban, ahí se mostraba esta grande obra de esta recolección final de almas que se llevaría a cabo en los últimos días, bueno, comenzando desde el Señor Jesús con los muertos y en los últimos días, en nuestro tiempo, con los vivos. Así es que vamos a pasar ahora a esta parte, hermanos, pero vamos a ver, aquí tenemos otra gavilla, aquí tenemos una, representando la obra que tenía que hacerse en favor de los muertos, pero aquí tenemos otra que representa una obra que tiene que hacerse en favor de los vivos. ¿Y de dónde surge esta otra gavilla? Aquí sabemos que es el Señor Jesús y los que con Él resucitaron. Ahora estos, vamos a regresar otra vez al deseado de todas las gentes, en la página 730. Escuchen lo que dice aquí. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Dice, durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte, por lo que salieron de la tumba. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Okay, aquí el deseo de todas las gentes hace diferencia de aquellas almas, de aquellos seres humanos que cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, lo resucitó, ¿verdad? Como por ejemplo al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. Aunque fueron resucitados, ellos todavía estaban sujetos a morir. Pero dice que estos que resucitaron con Él en el día de la resurrección, el día 18 del primer mes, dice que fueron resucitados para inmortalidad. Los llevó con Él, los hizo inmortales para no conocer la muerte más. Ahí, hermanos, en estos, ¿verdad?, se encuentra ahora la gavilla que representa a aquellos que no van a morir, ¿sí? Esta gavilla que vemos aquí es representada por estos que resucitaron con el Señor Jesús, pero que ya no murieron, fueron revestidos de inmortalidad. Por eso el deseado de todas las gentes hace la diferencia entre unos resucitados y los otros, ¿sí? En estos entonces se encuentra la representación de la gavilla, pero para los vivos. Ahora bien, hermanos, ¿quiénes son? Aquí vimos, ¿verdad?, que fueron los 120. En la parte que corresponde a la obra que se hace en favor de los muertos. ¿Quiénes son los primeros frutos de los vivos? Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 4. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Los 144,000 son llamados primicias, pero no de los muertos, primicias de los vivos. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, la página 707. Conflicto de los Siglos, 707. Hablando de los 144,000, dice: cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Ya dijimos, ellos no mueren, son trasladados, redimidos, trasladados de entre los vivos, los 144,000, y son contados como primicias. Así es que en esta primera parte aquí, de este lado, tenemos el sellamiento de las primicias, los primeros frutos, los 144,000 en número, ¿sí? Apocalipsis 7:4, el apóstol Juan dice: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144,000 hermanos son aquellos que van a ser sellados en el Israel moderno, en la iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad? Y son una compañía numerada, no es por casualidad. Los 120 que recibieron el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, en número la Biblia dice. Ahora tenemos acá otra compañía porque habrá un segundo Pentecostés, ¿sí? Después de que se han recogido los primeros frutos, entonces viene un segundo Pentecostés. Igual como fue para los muertos, igual será para con los vivos. Dice en el libro Hechos de los Apóstoles, hermanos, vamos a buscar esta cita aquí importante acerca de esta obra. En el libro Hechos de los Apóstoles vamos a ver en la página, no me quiero equivocar, sino en la página 'aquí lo tengo, dice acá, página 44 y página 45. Es cierto que en el tiempo del fin, está hablando acerca del don del Espíritu Santo. Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía. Este es otro tema ya, hermanos. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando hablamos de la lluvia temprana, vamos al tiempo de los apóstoles. Pero cuando hablamos de la lluvia tardía, venimos a nuestro tiempo. Dice, de la lluvia temprana y la lluvia tardía que caen en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha. Los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar en la iglesia fiel. Pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies,
en la sazón tardía. Y cita Zacarías 10:1. En respuesta, el Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Joel 2:23. Esa es la promesa para el pueblo de Dios en los últimos días. Así como tuvo que venir un poder para capacitar a los 120 y salir con gran poder a proclamar la verdad a los segundos frutos de su tiempo, igualmente, hermanos, con los vivos será igual. El Señor va a derramar ahora su Espíritu Santo representado a través de la lluvia tardía, para capacitar a su pueblo, los 144,000 en número, para que ellos vayan y entonces recojan los segundos frutos de la cosecha, pero de los vivos. Ahora, ¿quiénes son estos segundos frutos? Bueno, hermanos, quiero recordarles y recomendarles, si ustedes no han escuchado el tema de los 144,000 y la gran multitud, ¿sí?, les recomiendo que escuchen ese tema para que puedan tener una comprensión más amplia acerca de estas compañías. Esos segundos frutos de los que no van a morir son la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí está, hermanos, esta grande multitud que tampoco van a morir. Dice la Biblia aquí en los versículos 13 de Apocalipsis 7, hablando de la gran multitud, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa gran multitud de Apocalipsis 7:9, al igual que los 144,000, pasan por el tiempo de la gran tribulación. Están vivos durante ese tiempo. Por eso, hermanos, esa gran multitud es una cosecha de almas, de santos vivientes, que aún todavía se va a hacer a través del ministerio de los 144,000, después de que ellos reciban el poder del Espíritu Santo. Repasen esos temas, hermanos, que ya tenemos ahí también para ustedes. El tema de los 144,000 y la gran multitud. Ahí van a poder entender mejor, ¿verdad?, que la grande multitud tampoco muere, son santos vivientes. Hay una cosecha de primeros frutos, y hay los 144,000, y hay una cosecha de segundos frutos, la grande multitud que nadie podía contar. Ahora bien, hermanos, tenemos acá en el espíritu de profecía un capítulo que nos habla acerca de las fiestas ceremoniales y acerca de la fiesta de los tabernáculos. Antes de ir ahí, quiero llevarlos otra vez a Levítico 23, y voy a traerlos al versículo 39. Dice: pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo será también día de reposo. ¿Sí? Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo para vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. Hermanos, no olvidemos que la cosecha de los primeros frutos se terminaba en el tercer mes, ¿sí?, con la fiesta del Pentecostés. Pero después, al mes séptimo, a los 15 días del mes séptimo, se celebraba la fiesta de los tabernáculos, cuando la cosecha había terminado. O sea, las cosechas de los segundos frutos. Una vez que la cosecha había concluido, primeros y segundos frutos, ahora se celebraba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas,
que ya lo explicamos anteriormente, ¿verdad? Cómo es que se celebraba, ¿verdad? Y que también el espíritu de profecía nos dice, hablando de esa fiesta, que no solo era conmemorativa, o sea que no solo era, hermanos, que se tenía que celebrar para recordar su peregrinaje en el desierto, sino que también tenía una aplicación que apuntaba hacia el fin, cuando se terminara la cosecha de almas de los primeros y los segundos frutos de los vivos. Claro, en una conclusión, ¿verdad? El juicio investigador, una vez que concluya con los muertos, entonces comienza con los vivos. Y entonces cuando se termina esa obra, entonces ahora, hermanos, se está terminando la cosecha espiritual. A eso apuntaba la cosecha ceremonial de los judíos. Ahora, quisiera yo hacer algunas observaciones aquí, hermanos, que son muy importantes, ¿verdad? Algunas muy importantes. Aquí vemos la cosecha de los primeros frutos, ¿verdad? Fueron los 120, mientras que la gavilla solo era el Señor Jesús y los que con Él resucitaron. Ahora, no es casualidad, hermanos, no es casualidad que fueron 120 números y acá en el primer Pentecostés, en el segundo Pentecostés, para con los vivos, ahora son 144,000 en número, ¿verdad? Y acá era una multitud que el Señor unió a su iglesia, representado por los segundos frutos, y igual Apocalipsis 7:9 habla acerca de esa gran multitud que nadie podía contar, que vendrán de todas las naciones, pueblos y lenguas que se encuentran en las iglesias protestantes. Así es que después que la cosecha se termine, entonces el pueblo de Dios morará en cabañas, ¿verdad? Y vamos a verlo aquí en una cita en Primeros Escritos, en la página 282. Dice la sierva del Señor: vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras los impíos sufrían de hambre y sed. Vemos, hermanos, que a este momento, el pueblo de Dios está separado de los impíos, ¿sí? Eso es cuando la cosecha ha concluido. Cuando la cosecha ha terminado, entonces los impíos estarán en un lugar y el pueblo de Dios estará en otro lugar antes de la segunda venida del Señor Jesús. Hermanos, es una bendición para nosotros poder compartir estos mensajes con ustedes. Esperamos que les puedan servir de mucho a cada uno de ustedes que los escuche, donde quiera se encuentren, que puedan ser bendición. Compartan estos mensajes, hermanos, con aquellos que ustedes creen que son personas que quieren investigar la palabra de Dios. Estos mensajes son muy importantes, hermanos, especialmente para la iglesia adventista del séptimo día que vive en este tiempo. Especialmente, hermanos, estos temas sirven ¿para qué? Para afianzar más nuestra fe en la verdad, ¿sí? El sistema ceremonial solo era una sombra del evangelio, ¿sí? Tiene que ver con todos los eventos y los acontecimientos que la iglesia pasaría desde los tiempos del Señor Jesús hasta nuestro tiempo. Bendiciones para todos, hermanos. Un saludo en el nombre del Señor. Amén.